Hola a todos. Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de una de las preguntas más profundas y debatidas de la historia. ¿Es realmente Jesús Dios? Este tema no solo ha dividido a teólogos y creyentes durante siglos, sino que también tiene implicaciones eternas para millones de personas. Si alguna vez te has hecho esta pregunta, este vídeo es para ti. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo con amigos o familiares interesados en temas espirituales y bíblicos. También puedes dejar tu opinión en los comentarios. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Queremos leerte. Desde los primeros siglos del cristianismo, la identidad de Jesús ha sido el punto central que define toda la fe cristiana. No es exageración decir que la visión que uno tenga sobre Jesús afecta toda su perspectiva sobre la vida, Dios y la eternidad. En el corazón de este debate está la afirmación cristiana tradicional de que Jesús no fue solo un ser humano excepcional, ni siquiera un ángel o un profeta, sino Dios mismo encarnado. Esta declaración radical, casi escandalosa para muchas culturas y religiones, afirma que el Creador del universo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si esto es cierto, entonces todo lo que Jesús dijo y hizo tiene un peso divino. Sus enseñanzas, sus milagros, su muerte y su resurrección ya no son solo hechos históricos, sino actos con implicaciones eternas. Negarlo, en cambio, implica reinterpretar completamente la figura de Jesús y relegarlo al ámbito de líderes espirituales admirables, pero humanos. Por eso esta pregunta no es meramente teórica, tiene consecuencias personales, espirituales y eternas. La base de la creencia cristiana de que Jesús es Dios se encuentra en la doctrina de la Trinidad, uno de los conceptos más misteriosos y difíciles de comprender de toda la teología. Según esta doctrina, Dios es uno solo en esencia, pero existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo. Estas tres personas no son tres dioses, ni tres aspectos o modos de una misma persona, sino tres subsistencias coiguales y coeternas en una sola deidad. Esta idea fue formulada con mayor claridad en los concilios ecuménicos de los primeros siglos, pero ya está implícita en muchos pasajes de las Escrituras. La doctrina de la Trinidad no es una invención posterior, sino un esfuerzo por comprender y articular la complejidad del testimonio bíblico sobre la naturaleza de Dios y la identidad de Jesús. A través de esta lente trinitaria, los cristianos entienden que Jesús no fue creado, no tuvo un comienzo en el tiempo, sino que es eterno, como el Padre, y digno de la misma adoración. La Biblia ofrece múltiples pasajes que respaldan esta comprensión. Uno de los más citados es el inicio del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 1,14. Aquí, Juan está claramente identificando a Jesús como el Logos eterno, que es Dios mismo y que se hizo humano. En otros pasajes, Jesús acepta adoración, algo que en la tradición judía solo corresponde a Dios. Cuando Tomás ve al Jesús resucitado, exclama: «Señor mío y Dios mío». Juan 8:28, y Jesús no lo corrige. Pablo, en su carta a los Colosenses, declara que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Estos textos, entre muchos otros, no solo exaltan a Jesús como un gran maestro, sino que lo presentan como divino, eterno y completamente igual al Padre en esencia, aunque distinto en persona. Esta es la base doctrinal del cristianismo clásico, que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, en una unión misteriosa pero real. Ahora bien, aunque Jesús no dijo de forma literal «Yo soy Dios» en las palabras que podríamos esperar hoy, sí hizo afirmaciones que, en el contexto cultural y religioso de su tiempo, equivalían precisamente a eso. Por ejemplo, cuando Jesús dijo «Antes de que Abraham fuese, yo soy», Juan 8:58, usó el nombre sagrado de Dios revelado en el Antiguo Testamento, «Yo soy», el mismo que Dios usó con Moisés en Éxodo 3:14. Sus oyentes entendieron perfectamente lo que quiso decir, y por eso quisieron apedrearlo por blasfemia. Jesús también perdonó pecados, algo que los líderes religiosos sabían que solo Dios podía hacer, y se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre en un sentido mesiánico y divino, retomando las visiones del profeta Daniel. Todas estas declaraciones apuntan a una autoconciencia única,
en la que Jesús no se veía simplemente como un mensajero de Dios, sino como alguien que compartía su misma naturaleza. Por supuesto, no todos aceptan esta visión. En la historia del cristianismo han existido corrientes que negaban la divinidad de Jesús. Hoy, por ejemplo, los testigos de Jehová sostienen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no Dios mismo. Lo ven como la primera creación de Dios, posiblemente el arcángel Miguel, que vino a la tierra en forma humana. En el Islam, Jesús, o Isa, en árabe, es profundamente respetado como profeta poderoso, nacido de una virgen, pero no es considerado Dios ni el Hijo de Dios. El Corán rechaza la idea de la Trinidad y la divinidad de Cristo, considerándola una desviación del monoteísmo puro. Incluso dentro de ciertos grupos que se autodenominan cristianos, como los unitaristas, Jesús es visto como un ser humano lleno del Espíritu de Dios, pero no como Dios en sí mismo. Estas posturas surgen de diferentes lecturas de las escrituras y tradiciones, y reflejan el peso y la complejidad de la pregunta sobre quién fue realmente Jesús. Un elemento clave que sostiene la afirmación cristiana de la divinidad de Jesús es su resurrección. Desde la perspectiva cristiana, si Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos, eso valida su autoridad divina. Nadie más ha vencido la muerte de la manera en que se afirma que lo hizo Jesús. La resurrección no fue simplemente un milagro espectacular, fue una confirmación del estatus divino de Jesús. En Romanos 1:4, Pablo dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. Para los primeros cristianos, la resurrección no fue solo una señal de esperanza, sino la prueba definitiva de que Jesús no era un simple mortal. Las apariciones posteriores, el testimonio de los discípulos que estuvieron dispuestos a morir por esa verdad, y el impacto global de ese acontecimiento han sido argumentos que muchos consideran convincentes para creer que Jesús no era un hombre cualquiera. Esta pregunta importa, y mucho. No es una discusión teológica sin consecuencias prácticas. Si Jesús es Dios, entonces sus palabras tienen autoridad absoluta, su sacrificio tiene poder eterno y su invitación a seguirlo es una llamada divina. Implica que la salvación no es simplemente una idea simbólica, sino una realidad ofrecida por el propio Creador que vino a rescatar a su creación. Si no es Dios, entonces todo el edificio doctrinal del cristianismo se tambalea. Por eso esta pregunta ha sido considerada el eje central de la fe cristiana, todo gira alrededor de quién es Jesús. Si creemos que Jesús es Dios, eso debe reflejarse en nuestras decisiones, prioridades y nuestra manera de ver al mundo y a los demás. No se trata solo de responder con la mente, sino también con el corazón y la vida. Finalmente, es importante recordar que esta pregunta no solo se resuelve con argumentos lógicos o doctrinales. También requiere fe, experiencia personal y apertura espiritual. Muchos cristianos a lo largo de los siglos han afirmado que han conocido a Jesús de manera íntima, como a un Dios vivo que transforma vidas. Jesús, desde la eternidad, no solo contempló la creación y planeó la redención, sino que conoció también tu nombre. Antes de que el mundo fuera formado, ya te veía, ya te amaba, ya pensaba en ti. Efesios 1:4 nos revela que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo. Eso significa que la salvación no es un acto de último momento, sino parte de un plan eterno. No somos un accidente en la mente de Dios, ni una casualidad del destino. Somos parte de una historia escrita por el Verbo eterno, y esa historia tiene como centro el amor inagotable de Cristo. En ese amor eterno, Jesús tomó la decisión de dejar su trono de gloria para venir y buscar lo que se había perdido. Antes de que cayéramos, ya Él había preparado el camino para rescatarnos. El Jesús eterno no fue una figura pasiva ante la rebelión de la humanidad. Él no esperó a que todo colapsara para actuar. Al contrario, desde antes de los tiempos había establecido un pacto eterno con el Padre y el Espíritu para redimirnos. Este pacto, a menudo llamado el pacto de redención, es una promesa entre las personas de la Trinidad. El Padre enviaría al Hijo, el Hijo obedecería hasta la muerte, y el Espíritu aplicaría esa obra redentora a los corazones. Este acuerdo sagrado, eterno y lleno de gracia es el fundamento de nuestra esperanza. No fue una respuesta improvisada al pecado, sino un compromiso eterno nacido en el corazón mismo de Dios.
Jesús no solo vino a salvarnos, Él siempre supo que vendría, y por amor aceptó voluntariamente el precio de nuestro rescate. Al caminar por las páginas de los Evangelios, vemos a Jesús manifestando en el tiempo lo que había sido planeado en la eternidad. Cada milagro, cada palabra, cada lágrima y cada paso hacia la cruz estaba cargado de propósito divino. Pero incluso en su forma humana, Jesús nunca dejó de ser quien siempre ha sido. Aunque veló su gloria con humanidad, la divinidad permanecía intacta. Su sabiduría asombraba a los maestros, su poder calmaba tormentas, su autoridad expulsaba demonios y su compasión restauraba vidas. El Jesús que lloró en Getsemaní y murió en el Gólgota era el mismo que habitó en gloria desde antes del mundo. Su encarnación no le restó divinidad, solo añadió humanidad. Era el cielo tocando la tierra, el eterno abrazando lo temporal. Y después de su resurrección, Jesús volvió a manifestar esa gloria que siempre le perteneció. Ya no limitado por el cuerpo humano de debilidad, ahora resucitado en poder, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Pero su obra no terminó allí. Desde su trono eterno, Jesús intercede por nosotros, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado, como nuestro Rey glorioso. Hebreos 7:25 dice que Él vive siempre para interceder por nosotros. Eso quiere decir que el Jesús eterno no solo fue nuestro Salvador en la cruz, sino que sigue siéndolo hoy, cada momento. Él no ha dejado de actuar. Está tan presente y activo como siempre. Sostiene el universo y, al mismo tiempo, sostiene tu vida con ternura infinita. El Jesús eterno no es una idea lejana ni una fuerza impersonal. Es una persona viva, real, gloriosa. Y ha prometido volver. Así como entró en el tiempo una vez para salvar, volverá otra vez para reinar. Apocalipsis nos describe ese día glorioso, cuando el cielo se abrirá y el Rey de Reyes descenderá, no ya como siervo sufriente, sino como guerrero victorioso. Su rostro será como el sol, sus ojos como fuego, y en su vestidura llevará escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día, todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El Verbo eterno cerrará la historia como la empezó, con poder, con gloria y con justicia. Y cuando eso suceda, los que lo han amado, conocido y seguido no lo verán como un extraño, sino como el amado de su alma. Lo reconocerán no solo por sus cicatrices glorificadas, sino porque ya lo conocían desde esta vida. Porque el Jesús eterno no solo es Dios, sino también nuestro amigo fiel. Él camina con nosotros, habla con nosotros por su Espíritu y nos transforma día a día. No es una figura del pasado, ni una esperanza borrosa del futuro. Es nuestra realidad presente. El mismo Jesús que estuvo con el Padre antes de la creación, ahora vive en los corazones de los que le aman. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, desde la eternidad hasta la eternidad. Así que, cuando pienses en Jesús, no lo limites a un capítulo de la historia. Él es la historia misma. El origen, el centro y el final. No fue creado, no tiene principio ni fin, y todo lo que existe encuentra su propósito en él. Jesús es el Verbo eterno, el Hijo glorioso, el Creador soberano, el Salvador misericordioso, el Rey que viene. Antes del tiempo, Él es. En el tiempo, Él vino. Después del tiempo, Él reinará por siempre. Ese es el Jesús que adoramos. No una idea, no una figura simbólica, sino el Dios eterno hecho carne, el Señor del universo y el amante eterno de nuestras almas.